Eh, el simposio terminará a las 16:30. Son las 15:30 y nos queda una última sesión que es, y yo creo que coincidirán mis compañeros, la más interesante porque está diseñada para que todas las preguntas que se han ido acumulando se conversen en un verdadero diálogo facilitado. ¿Quién va a ser nuestro facilitador? Nuestro colega Enrique Maurta, director de Cambio Climático de FARN. Bueno, ya casi estamos terminando. Como mencionó Tabaré, mi nombre es Enrique Maurtua Constantinidis, soy el director de Cambio Climático de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Así que bueno, la idea de esta pequeña dinámica ahora del final es justamente tener un diálogo. Yo no soy el que va a responder las preguntas. La idea es que justamente la mayoría de los panelistas de hoy están acá. Entonces, poder generar un diálogo pensando también en esa visión de cómo podemos empezar a implementar esa transición justa. Porque muchas veces, o sea, hablamos digamos, del deseo, de lo que tendría que ser, de lo que podría ser. Y bueno, justamente teniendo en mente esa implementación de cómo llevar a la práctica la transición justa, la idea es empezar a tener un diálogo ahora, un diálogo constructivo en el que podamos expresar o consultar. O sea, si hay algo que les quedó latiendo de la presentación de Azara de hoy, si es la presentación de Eduardo, la presentación de todos los panelistas, en donde de repente había elementos que hacían referencia a los negocios, hacían referencia a las medidas económicas, financieras, fiscales, para poder empezar a transitar esa transición justa. Muchos de acá somos argentinos, pero bueno, tenemos colegas internacionales. Entonces, los invito a que empecemos un diálogo pensando en esa transición y pensando en cómo empezar a implementar esa transición y por dónde empezar, qué elementos empezar a considerar, qué sectores involucrar, que por ahí no sea simplemente pensar en los trabajadores, porque justamente los trabajadores en todas las charlas de hoy quedó claro que son los que básicamente tienen que ser parte de esta transición y por los que hablamos de la transición. Hablamos de qué otros sectores, así como empezamos este diálogo en donde me gustó mucho lo que dijo, creo que fuiste vos, Anabela, que dijiste los ambientalistas con el ambiente, los trabajadores con el trabajo, o sea, que es hora de empezar a cruzar y empezar a ver dónde empezamos a involucrarnos todos, porque en última instancia todos somos parte de la misma sociedad y en esa transición todos tenemos que tener un rol. Así que bueno, los invito a empezar un diálogo que va a durar nada más que 20 minutos, es básicamente para empezar a generar la inquietud y para que después se queden con las ganas para después seguir trabajando. Así que no sé si alguien quiere empezar. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que les generó? ¿Tabaré? Yo ya hablé demasiado. No, la verdad es que estaba pensando que hablamos ambientalistas, hablamos trabajadores. Estamos en la Facultad de Derecho. Me gustaría también saber la perspectiva académica, ¿no? ¿Cuál es el rol de esa academia, más allá de la creación del conocimiento? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que ellos también están experimentando o están siguiendo? No necesariamente en el contexto de la transición justa, porque quizás el concepto como tal empieza a aterrizar ahora, pero en estos temas que se han abordado a lo largo del día, sería bueno saber la UBA que está haciendo, y me imagino que hay varias personas de... Bueno, acá hay. ¿Quiénes levantaron la mano? Allá en el fondo, acá y acá. Allá le pasan... Después acá. Sí, hola. Yo justamente tenía una pregunta que no pensaba formular, pero era para Tabaré y era un poco la contrapregunta. Porque, bueno, yo sí soy del CONICET, de la academia, trabajo con una visión integral el tema de la energía.
desde la geografía y el ordenamiento territorial. Y bueno, felicito el evento, que es un poco para mí la contracara del de ayer, que estaba enfocado al sector de la energía, pero más desde la lógica de la producción o la demanda y no de la integralidad de la problemática. Así que me encantó y me pareció muy original, no solo por ese enfoque, sino por el tema de la justicia, cuya bibliografía acá no existe. Justamente, cuando yo leo de justicia, la definición que daba Tabaré me parecía sinónimo de sostenibilidad. O sea, tener equidad social, equidad económica, no generar perjuicios ni a los futuros ni a otros grupos. Y yo me preguntaba, ¿cuál es esa diferencia entre justicia energética y sostenibilidad energética? Intuitivamente diría que debería haber una institucionalización del derecho a la energía, del derecho a la información, a la energía o a lo que fuera. Y por eso le quería preguntar a Tabaré si él encontraba una diferencia entre esa definición que él da, que a mí me parecía de sostenibilidad, y justicia. Sí. Bueno, mira, yo en una de las diapositivas a eso trataba de aterrizar, ¿no? Que al fin y al cabo, más allá de la definición del conceptual de qué queremos o entendemos que sea justicia, al fin y al cabo yo soy compatible con esta idea, que es una idea relativamente germana, de adoptar a la sustentabilidad como el proceso, no como el fin mismo, porque eso entonces detona las diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, mira, no sé si es el huevo o la gallina, no sé si es la sostenibilidad lo que va a dar justicia o si la justicia va a dar sostenibilidad. Lo que sí creo es que en este proceso de transición, y bueno, acabo de sonar bastante arrogante, yo creo que hay muchos que creemos que en este proceso de transición se puede ir desencadenando esa justicia en sus múltiples facetas, ¿no? Yo antes dije el ejemplo de México, ¿no? Cuando hablaba del sector eléctrico, de esas pérdidas tan grandes. Y yo he estado en foros donde las empresas eléctricas se quejan de eso y dicen, es que, o sea, ellos también tienen un rol, digamos, hay un lado de la moneda sobre la injusticia que a ellos les implica que se estén robando esa electricidad que se está generando con combustibles fósiles que están alimentando un cambio climático que está impactando en Paraguay, en Bolivia, en Centroamérica, donde quieras, ¿no? Entonces, aquí, más allá de la definición, yo creo que lo importante, y ese es un poco el propósito de este ejercicio, y lo dijo bien Enrique, cómo estas definiciones de justicia se empiezan a implementar y se empiezan a consolidar a través de dinámicas, plataformas, mecanismos, etcétera, 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 ¿no? Este es el cuarto simposio que hacemos como WWF con aliados. Lo hemos hecho en China, los hemos hecho en India, lo hicimos el año pasado en Roma en el contexto de la encíclica Laudato Si, y ahora lo estamos haciendo en Argentina. Siempre hemos tratado de detonar estas diferentes diferentes temas, mientras en China y en India quizás nos enfocamos mucho en el sector laboral de la minería del carbón y la industria carbonífera, se dice. Quizás en Roma tuvimos un poco más una perspectiva de acceso a la energía y el aspecto más ético, más moral. Acá tratamos de imprimir este holismo entre las diferentes perspectivas, entonces ahí se van moviendo. Y lo interesante, y por eso me gusta tantísimo, un artículo que yo se los recomiendo mucho, cuya autora está aquí presente, que es Anabela, donde ella habla de la transición energética justa y donde precisamente habla de las múltiples definiciones que los diferentes sectores le están dando, ¿no? Entonces yo creo que bienvenidas las múltiples definiciones, ahora lo que toca es ver precisamente bajo la definición que nosotros optamos, cómo es que vamos ejecutando, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién tenía por allá? Bueno, yo
Más que hacer una pregunta, te quería responder tu pregunta, que es respecto a la Universidad de Buenos Aires, qué se está haciendo. Y bueno, te perdiste la conversación muy interesante que tuvimos con Eduardo hace 15 minutos respecto a... Bueno, yo estudio Ciencias Ambientales en la Universidad de Buenos Aires y estamos para atrás, básicamente. Es una carrera que se creó en el 2003, o sea que es una carrera muy nueva dentro, o sea, si lo comparas con Derecho, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, su última modificación del programa fue en el año 2008 y hasta ahora la currícula es así. Yo me voy a recibir de ingeniera agrónoma al tercer año de la carrera y después voy a ser licenciada en Ciencias Ambientales. O sea que el enfoque que tiene en este momento la vanguardia de las ciencias ambientales es muy alejada a este enfoque que puedo yo nutrirme buscando por otro lado que no es la universidad misma, o sea, mi facultad propia. De hecho, bueno, en mi facultad hay mucha investigación respecto, o sea, financiada por Monsanto, por ejemplo, o mismo mis compañeros de aula promocionan agroindustria mientras nosotros estamos tratando de prevenir todos los efectos de ella. Y bueno, al ver que esta carrera no es lo que yo espero para el cambio que quiero ver, pensé en cambiar de universidad. Pero, por ejemplo, esta misma carrera en la Universidad de San Martín este año se cerró, porque hay poca gente que se inscribe, hay poca gente que realmente que está interesada. Y la carrera que sí existe en la Universidad de San Martín es Ingeniería Ambiental. Pero ahí ya perdería de todo el lado antropológico, perdería del lado el derecho ambiental, o sea, perdería el sentido humano de todo esto, que es el fin y al cabo el sentido mismo. Así que, me encantó que estos estén muy preocupados de que en el resto de las carreras no se hable de medio ambiente. Les cuento que en medio ambiente no se habla de medio ambiente tampoco. Así que... Vamos a respetar el orden de todos los que han pedido la palabra y ahora me voy a tener que anotar también la lista. Había pedido acá, la señora, sí. Bueno. Simplemente para decir que en la Universidad de Buenos Aires hace varios años se empezó con un grupo de investigación, el PUBICE, el Programa Interdisciplinario en Energía Sustentable, que reúnen gente de todas las distintas facultades que están relacionados con energías sustentables, energías renovables, eficiencia energética. Y uno de los aspectos que vemos cuando analizamos todas las carreras es que hay muchísimo más énfasis en la producción de energía, inclusive la producción de energía convencional, que en los renovables y aún mucho más que en la eficiencia energética. O sea, hay casi un desbalance comparando con un plan de dónde tenemos que ir y qué estamos haciendo en este momento. Y uno de los resultados de esta iniciativa fue la fundación de la maestría interdisciplinaria en energía, que reúne gente de distintas disciplinas, principalmente ciencias económicas, derecho, por eso estamos aquí, arquitectura e ingeniería, para poder hablar entre nosotros sobre estos problemas y en lo cual todavía no hay quizás suficiente énfasis en los aspectos sociales, en aspectos de justicia en la cosa. Pero esto es un poco una síntesis de dónde estamos ahora. No, solo para complementar de la Universidad de Buenos Aires, también tiene un programa interdisciplinario en cambio climático. Y de hecho, buena parte de la gente que ha participado en el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas proviene de la universidad. También hay muchas cosas en el interior. Lo que no existe, yendo a tu pregunta, Tabaré, es una decisión política por parte de las universidades de intervenir como tales. En general, se retraen cuando es necesario tomar una decisión en ese sentido.
Solo para ordenar un poquito, porque ya me mareé con las... Levanten la mano los que habían pedido la palabra, así no me los olvido. A ver, tengo allá, acá. Perfecto, listo. Entonces, vamos allá. De atrás para adelante, empezamos por Paula. No, para seguir hablando sobre universidades, yo estudio acá Derecho y estaba pensando recién que, por ejemplo, acá todas las materias de ambientales dependen del departamento empresarial, lo cual ya también le da un enfoque a lo que es ambiental, que dependan de empresarial en vez de un departamento de derecho público, por ejemplo. Eso, no más. O sea, Yo ahora, a medida que vayan pasando, les voy a ir pidiendo que empecemos para no centralizarnos en lo que hace o no hace la UBA, o sea, que empecemos a incorporar también otros conceptos en todo esto de la transición, que después yo me pongo mismo en la lista para después hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que la propuesta como granito de arena es que tenemos que trabajar todo mancomunadamente, es decir, el Estado, el mundo académico, el tercer sector, los especialistas y obviamente las empresas. Todos en forma mancomunada para esta transición, cada uno aportando lo mejor que tiene, porque lo que está en juego es nuestro planeta. Perfecto. Pasale al señor. Sí, yo voy a hablar de lo que hace también, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y creo que en Ciencias Sociales es justamente donde hace falta un cambio total y una consideración de que la capacidad de crear no la tienen solamente los pueblos europeos, o Japón, o China, que también América ha hecho desarrollos extraordinarios. Y desde la flecha hecha por un aborigen que puso una piedra adelante para tener el centro de gravedad lo más adelante posible y las plumas atrás, al revés de los ómnibus, que son peligrosos por diseño. Respecto a lo que hace a la contaminación ambiental, la poda, la eliminación de los árboles naturales. El tronco de un árbol es el carbón tomado del aire. El tronco del árbol se transforma en carbón cuando le prendo fuego. Y es el carbón del aire. Y hemos sacado y dejado sin árboles muchísima área de la Argentina que tendría que obligarse a una forestación, a una reforestación en parte de ese territorio, porque es justamente el árbol el que toma el anhídrido carbónico y lo transforma en madera. Una gota de nafta contamina 14 metros cúbicos de aire. La relación estequiométrica de una combustión es 1 gramo de nafta, 44,7 gramos de aire. Y el aire pesa 1 kilo por metro cúbico. Entonces, lógicamente, es necesario que pasemos a combustión de gases y de productos biológicos que vuelven a reciclar una cuestión y no al petróleo, que es un producto de la vida de hace millones de años transformada en petróleo. Nada Muchas más. gracias. Tenía Manuel, después tenía por acá, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Como comentábamos al principio, un poco la intención desde Vida Silvestre y WWF de alguna manera fue durante este día acercar información de lo que se está discutiendo a nivel mundial, del comportamiento que están teniendo algunas empresas, algunas instituciones,
bueno, también de algunos grupos sindicales. Y quizás quisiera lanzar ahora algo un poco más provocador, es de cara al futuro, aquí en Argentina en particular, con la experiencia que ya hemos incorporado, no tenemos pensado cómo, ni cuándo, ni dónde, pero quizás sería interesante armar una estrategia para la continuidad del trabajo y que esto se transforme en algo realmente efectivo, ¿no? Lo que quisiera simplemente es lanzar esta especie de convocatoria a todos los aquí presentes y pedirles que, como tenemos sus datos ya de antemano, aquellos que por ahí por alguna razón no estén interesados o crean que no van a poder participar, que lo hagan saber a la organización, pero si no, simplemente saber si están dispuestos a ser contactados. Mañana tenemos un día de trabajo un poco más cerrado, más pequeño, para pensar esta hoja de ruta. Obviamente todos los aquí presentes serán invitados a revisarla, a enriquecerla, a mejorarla, a cambiarla, pero sobre todo si hay interés del grupo en la continuidad de este tema y si hay compromiso, ¿no? Porque una cosa es el interés, otra cosa es el compromiso. Sabemos que muchas veces los temas nos interesan, pero luego no podemos comprometernos para poder construir de esa forma un escenario de próximos pasos. Buenísimo, me ahorraste el mandarte al frente para que todos los interesados se contacten con Manuel o Vida Silvestre para este tema. Antes de pasar la palabra a Joaquín, les digo que nos quedan más o menos 4 minutos, así después podemos cerrar. Y Joaquín, ya antes de pasarte la pregunta, el tema que yo quiero, digamos, también tener en mente tiene que ver con los tiempos. Hoy en las presentaciones se hablaba de, bueno, la transición implica un lugar al que queremos llegar y los tiempos. Entonces, sería como muy interesante conocer esos tiempos. ¿Cuál sería el tiempo de una transición? Sabemos que hay cambios que son abruptos, que son disruptivos y que generan el cambio igual, pero que, bueno, la gente o las personas lo terminan padeciendo en algún punto hasta que se acomoda el sistema y demás. Pero bueno, si pensamos en una transición justa, a mí el pensamiento que me queda es el tiempo. Gracias, Enrique. Bueno, yo soy de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Está buena la pregunta, no sé si te la puedo contestar yo. Porque básicamente hablamos mucho de 1,5 grados, de 2 grados, un poco más. Y en realidad, con esos grados centígrados de diferencia, hay gente que se va a morir, ecosistemas que van a desaparecer. Entonces, a veces con el numerito perdemos de vista los efectos, ¿no? Entonces, creo que la idea es que no se muera nadie, que los ecosistemas resistan y que la vida continúe acá. La vida va a continuar sin nosotros, seguramente, cuando quemen todo el fósil que hay enterrado. No hay problema. El problema es que hay gente, personas de carne y hueso, trabajadores, mamás, alumnos, profesores, etc. Bueno, así que bueno, el tiempo sería eso, no llegar a pasar ese umbral donde los cambios van a ser complicados y no vamos a ir para atrás. La otra cuestión es que les quería comentar que nosotros como sindicatos a nivel regional estamos trabajando un concepto de democracia energética. Que eso sería un poco que empalmaría con lo que decía Tabaré, ¿no? Sabemos, vamos de un punto A a un punto B, en el medio tenemos que ponernos de acuerdo con el punto A en el diagnóstico porque tenemos demasiada diversidad en plantear cómo estamos ahora. Sabemos más o menos dónde queremos llegar y bueno, la cuestión está del tiempo, tenemos ese camino entre A y B, lo tenemos que llevar en un tiempo y con determinadas metodologías. Bueno, eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Básicamente creo que eso mañana algo lo vamos a tratar. Pero bueno, yo quería poner eso, que los sindicatos, que somos hijos del carbón en realidad, ¿no? Tomamos la posta hace unos cuantos años y estamos trabajando para revertir un poco este sistema, ¿no? Donde lo suficiente es poco siempre y en un mundo así no creo que funcione. ¿Sí o no? ¿Sí? No, porque usted estaba en la lista, por eso venía pasando el micrófono. ¿Quiere decir? Pero usted no quería seguir hablando de algún tema. Yo lo que quería decir era que en relación a la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UBAS, solo fue generada hace
2 décadas en relación al desarrollo sustentable para dar lugar a las fuentes de trabajo de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional y latinoamericano. Pero que la falta de actualización de esa, como de otras ramas de subespecialidad dentro de la UBA o dentro de ingeniería de UTN por cada regional, son 20 regionales federales, está ligado a estructuras cerradas que no cambiaron el paradigma, porque las planillas del personal docente y ahora por decisión de investigación, para manejar los presupuestos las han pasado a la vía departamental y es muy complejo vincular un proyecto entre 2 departamentos, incluso de la misma facultad. En ciencias exactas, por ejemplo, ciencias ambientales y la atmósfera, mi sobrina ya viajó a China, viajó a la Antártida, están en cambio climático, pero no guardan esa interrelación entre las carreras de UBA que están efectuando efectivamente avances en esta área. Por lo tanto, resumo mi propuesta. El paradigma es que hay que reprogramar las relaciones internas presupuestarias por carrera y por departamentos. En UTN son departamentos las carreras, en facultad tienen otra estructura, en UBA no sé cuál es el actual, y vencer esa resistencia para crear foros realmente multidisciplinarios, porque no es cuestión que una secretaría o extensión capte alumnos voluntarios de cualquier especialidad y las dirija en un proyecto y todos los demás no tienen contenidos programáticos específicos en currícula, ni de básico ni de especialidad, vinculados a un tema tan crucial. Y diciendo con CTA que en realidad dice de todas maneras vamos a sobrevivir igual. Y yo le quiero informar que de acuerdo que lo vi en el simposio Universidad de Defensa, la verdad es que no sabemos si sobrevive la especie humana. Es más dramático lo que él piensa. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, me queda un solo minuto. El señor había pedido la palabra, ¿no? Sí. Puede ser, si 1 minuto es un montón de tiempo. No, está bien. Bueno, muchas gracias. Yo soy Carlos Ferreira, del Panel Internacional de Investigadores, Programadores de Gestión y Educadores en Cambio Climático, que es una estructura que se ha generado en varias regiones del mundo en función de que los trabajos del mundo científico no están bajando a la población, no está bajando a la sociedad. Y Argentina, están ustedes en un territorio en el cual 2 de cada 10 argentinos saben realmente lo que es el cambio climático, con lo cual interrumpe cualquier tipo de propuesta de transición en función de, por un lado, la participación del Estado, que claramente es un Estado que está cooptado por los intereses de la industria de los combustibles fósiles, con lo cual ustedes tienen que pensar si se va a poder incidir con una política de transición energética justa o si se va a poder hacer algo en esos términos. Desde que, por ejemplo, para hablar de transición energética, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable quiso comprar 400 autobuses eléctricos en función de lo que hablábamos esta mañana y realmente ese proceso se paró por decisiones e intereses de los combustibles fósiles y la industria del transporte, incluyendo sindicatos que no querían que se avance. Entonces, creo que hay un elemento central en todo esto para poder avanzar si estamos o podemos lograr una transición justa, porque no es lo mismo hablar de esto en Holanda o Alemania, y le digo que Buenos Aires no es ni siquiera Madrid. ¿Para qué le voy a decir lo que es Jujuy, lo que es Catamarca, lo que es Neuquén, en términos de una transición justa? Entonces yo quisiera inyectar en este proceso de debate, que yo felicito que ustedes han iniciado, es que cualquier transición justa es a la vez un debate nacional, local, pero también global. Y si este debate global no se traspasa a la sociedad de una manera sólida, no se avanza. ¿Y cuál es la manera de avanzar? Es únicamente cuando los investigadores, los educadores asumen una responsabilidad clara de hablar del tema. Pero aquí le puedo decir que tanto investigadores como gestores como educadores no hablan, porque todos dependen de un sueldo. Por ejemplo, un epidemiólogo, hablando de salud, que somete a una población como Córdoba a una epidemia enorme, va a decir que el número de casos de dengue en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con el cambio climático, depende si el Partido Obrero hizo una manifestación o no para decir a la población que es un tema incómodo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que si vamos a
plantear superficialidades en términos de un tema tan importante como el cambio climático y cómo realmente construir una transición justa, creo que debemos hablar de la verdad. Yo creo que lo que estoy proponiendo es que empecemos a hablar de temas que hacen realmente a la construcción de la transición. Gracias. Fueron 2 minutos. Bueno, si es súper corta, sí, porque ahora tiene que venir, lo voy invitando a Carlos que se acerque, así cerramos. Una frase muy rápida. Mira, es que has hablado de cuáles son las oportunidades y no nos podemos olvidar que en el Acuerdo de París está incluido la necesidad de todos los países de trabajar en esta transición justa. Entonces, todos los países que están trabajando, incluido Argentina, todos los del mundo, tienen que presentar sus INDCs, están obligados a incluir este tema. Entonces, una oportunidad para que la sociedad civil / sector privado / lo que uno quiera añadir después de Argentina pueda trabajar en esta línea de la transición justa es justamente trabajar con el gobierno en incluir dentro de su plan climático que va a ser presentado en Naciones Unidas qué es lo que se entiende por transición justa y demandarlo. Lo tenéis muy facilito en ese sentido. Y en Argentina están en pleno proceso de recibir los aportes, así que parece genial. Bueno, sin más, les agradezco a todos por la activa participación en el cortísimo debate que tuvimos y le doy la palabra a Carlos. Sí, buenas tardes. Me presento si alguien no me conoce, me llamo Carlos Tanides, soy el coordinador de Ambiente, Clima y Energía de Fundación Vida Silvestre. Voy a aprovechar, me toca a mí de hacer el cierre, más bien administrativo, pero voy a aprovechar para engancharme con mi reflexión respecto a lo que estamos hablando y a lo que ocurrió el día de hoy y alguna conclusión. Yo soy ingeniero. Cuando estaba haciendo la carrera de ingeniería, fui alguna vez a un parque nacional, no diferenciaba un sapo de un pino, porque me había criado en la capital federal, y la experiencia me conmovió tanto que a partir de ese momento, estaba en el medio de la carrera, yo empecé a leer libros de botánica y de animales y etcétera, por una experiencia que tuve en la naturaleza. Eso fue un quiebre muy concreto en mi vida. Una de las cosas que me fascinó, además de la tecnología, de la biología, ¿no? De lo que es fascinante la biología, fue la relación entre las cosas, ¿no? Cuando hablamos de ecología, y uno de los conceptos que trajo la ecología fue esta relación entre el ambiente, el árbol, el suelo, la hormiga, el pájaro, ¿no? Todas estas interrelaciones fabulosas que van construyendo un ambiente y que van construyendo una característica. El mundo es lo que es porque hay vida en el mundo. Y eso uno lo puede trasladar perfectamente a la ecología social, si queremos llamarlo así, no sé si está bien empleado el término, a lo que es nuestra dimensión humana. Nosotros estamos compuestos por multiplicidad de dimensiones. Acá se habló de ambiente, se habló de trabajo, o se habla de trabajo, se habla de economía y hasta se habla de espiritualidad. La espiritualidad, que es un concepto que en general está bastante maltrecho, tal vez por las religiones, pero si la vemos como ese núcleo de sentido que tenemos todos nosotros tenemos un núcleo de sentido que le da valor a nuestra vida, le da un significado. Todos somos espirituales, todos necesitamos del ambiente, todos trabajamos y todos a su vez empleamos dinero de alguna manera. Lo que nos está faltando, me parece, y por ahí una de las aprendizajes que tenemos que hacer inmediatamente, dada la premura del avance de estas transiciones que nos pasan por encima, es cómo hacemos dialogar a estos distintos representantes y qué metodología empleamos para que ocurra este diálogo entre el ambiente, entre el trabajo, entre la economía, etcétera, etcétera. Porque existen muchos compartimientos estancos, existen miedos, existen diferencias que hacen que nos alejemos. O sea, los ambientalistas nos acercan a los sindicalistas porque tienen preconceptos, y los sindicalistas tal vez les pasa lo mismo con los ambientalistas o con los economistas. Y cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, y alguna experiencia hemos tenido seguramente todos, vemos que todos compartimos un montón de valores. Nos falta encontrar esa forma de diálogo y de participar en las decisiones del mundo que queremos. Que
está cooptada por pocas personas. Recién no sé si fue Anabela quien habló de las empresas. Bueno, queremos participar en la decisión de las empresas. Yo quiero participar en la decisión del tema de energía. ¿Quién toma decisiones en el tema de energía? Son unos pocos que nos imponen una agenda, un modo, y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a construir entre todos, con la academia, etcétera, etcétera, este modo que lleve a un futuro mejor. No encuentro otra manera. Esto es un ambiente con interrelaciones y un solo sector, un solo elemento no puede dar la solución al tema. Esto es entre todos. Creo que esto es lo que está emergiendo naturalmente en estas tanto en esta conversación como en tantas otras, ¿no? Así que yo agradezco el interés de todos ustedes por haber participado de esto. Fue un desafío armar esto para Fundación Vida Silvestre, para quienes este tema es un tema relativamente nuevo. Agradezco a Tabaré, que hace unos meses entró en nuestra oficina y nosotros teníamos que hacer... Bueno, ok, ya se hizo la primera reunión y creo que el tema se lanza en Argentina. En cuanto administrativamente, en cuanto al material, de alguna forma lo vamos a poner en algún sitio y ustedes se van a enterar vía correo electrónico. Dejaron sus datos. No sé, hay risas que no sé qué quieren decir, pero bueno, de muchas promesas incumplidas antes deben ser, ¿no? No nuestras, por supuesto. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el futuro. Simplemente para agradecer a todo el trabajo del CEARE que nos recibió en este maravilloso sitio, de Fundación Vida Silvestre, de FARN, de los técnicos, y acá hice la promesa de agradecerle a María Laura y a Gerardo Benzi, nuestros traductores, que estuvieron todo el día aquí, a nuestro camarógrafo que ha estado filmando todo el día, a Carolina y a Magalí, que están por allá atrás ayudándonos, y bueno, al equipo que nos recibió con los alimentos, y bueno, básicamente a todos. Entonces, muchas gracias y ojalá que siga la transición andando. Buenas tardes. Gracias, compañeros.